Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de Marketing 3 y Administración Aplicada 2. Hoy día, jueves 30 de abril del 2020, en esta primera sesión quiero intenté comenzar lo más temprano posible porque vamos a hacer un ejercicio netamente práctico. Como les comenté que el segundo parcial está orientado a su examen más práctico que teórico. Entonces, quiero compartir aquí en mi pantalla para comentarles que en la plataforma ustedes van a encontrar, ¿dónde estamos? Aquí. En la plataforma ustedes van a encontrar debajo donde estaba su tarea de grupo focal, dice caso práctico para el segundo parcial, ¿ya? Así que en este momento, por favor, ingresen ahí a la plataforma, descarguen, entren ahí mismo, ahí adentro de esa tarea, y cuando ingresen van a encontrar un archivo en Excel dentro de la tarea, ¿ya? Este archivo en Excel lo descargan. Yo pensé que lo iba a hacer vos. Lo descargan y al abrirlo el archivo, ahí está. Entonces cuando lo abran el archivo, aquí ustedes tienen, así, similar a esto va a ser su segundo parcial, ¿ya? Entonces pueden apreciar aquí que dice, ¿no? Usted ha sido contratado para realizar la siguiente investigación de mercado, dice. Número 1. La investigación que debe desarrollar se enfoca en describir las acciones que toman al momento de escoger el detergente. Por ejemplo, se aplica un cuestionario a muchas mujeres en el cual tienen que determinar el motivo de compra de su detergente y los factores o cualidades que posee dicho producto. Número 2. Usted recibirá un cuestionario, entre paréntesis encuesta, que deberá clasificar sus preguntas en tipo de variables y escala de medición. Se adjunta la hoja con la información faltante. Número 3. Calcule la muestra poblacional en base a los datos que se adjuntan en este archivo. Número 4. Elabore la ficha técnica de investigación. Número 5. Tabule las preguntas del cuestionario y presente solo 2 preguntas con sus gráficos que se le indican en el cuestionario. Número 6. Responda las siguientes preguntas en base a la información. ¿Cuáles son esas preguntas? Número 1. ¿Cuál es el detergente de mayor preferencia para las mujeres y según la observación que usted realizó, qué aporte puede agregar? Número 2. ¿Cuál es el motivo de decisión de compra que tienen las mujeres sobre un detergente? Número 3. ¿Qué tipo de investigación es la que utilizó y cuál es la muestra a utilizar para la cantidad de encuestas? Entonces, al lado de esta información, ustedes tienen el cuestionario, aquí lo tienen. Si ustedes se fijan en el cuestionario, están todas las preguntas. Y aquí dice, presentar su gráfico y su interpretación. Quiere decir que tienen que hacerme el gráfico solamente de la pregunta 3 y de la pregunta 4. Aquí está la tabulación ya hecha, entonces con 50 encuestas. Y lo que ustedes tienen que hacer es el proceso de tabulación. Luego, aquí en esta hoja tienen el mismo cuestionario, pero ahora aquí aparece la codificación de las variables. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La pregunta número 1 está clasificada por el sexo. La variable en este caso sería sexo. ¿Qué tipo de variable es esta pregunta sexo? Es una pregunta cualitativa. Su escala de medición es nominal. Y el tipo de pregunta que se está haciendo en este cuestionario es cerrado. Y la clasificación de la pregunta es elección única y dicotómica. Entonces, fíjense cómo está clasificada la pregunta de este número 1. Entonces, las demás preguntas que están acá, ustedes tienen que rellenar solamente los campos amarillos. ¿Ya? Entonces, de cada una de las preguntas tienen que clasificar su tipo de variable, tienen que clasificar su escala de medición, tienen que clasificar su tipo de pregunta y su clasificación de la pregunta, de las 5.
Luego tenemos acá nos pide calcular la muestra. Aquí les he puesto en un solo archivo el cálculo de la muestra infinita y la muestra finita. Entonces, ¿cuál de las dos han utilizado? Y para eso aquí tienen unos datos. Dice, cálculos del tamaño de muestra. Datos para calcular la muestra. Tenemos, dice, la siguiente información de la muestra poblacional. INE 2017, cantidad de mujeres entre 8 a 30 años en Santa Cruz, 1.550.000 habitantes. INE 2017, cantidad de mujeres entre 18 y 60 años, zona norte, condominios en Santa Cruz, 950.000 habitantes. INE 2017, cantidad de mujeres de nivel socioeconómico alto en Santa Cruz, 175.000 habitantes. INE 2017, cantidad de mujeres actuales en Santa Cruz, 1.950.000 habitantes. Determine cuál es el universo, población y muestra. Entonces ahí ustedes me escriben aquí adentro, me escriben aquí cuál sería el universo, cuál sería la población objetivo y cuál sería su cantidad de muestras a aplicar en función a las dos fórmulas que ustedes creen conveniente aplicar. Y les estoy facilitando el trabajo para que ustedes calculen y determinen la muestra. Luego tienen que ir a la ficha técnica de investigación. Esta ficha técnica de investigación, recordarán ustedes que les expliqué el otro día, que es el resumen de toda la investigación de mercado. Aquí deben colocar el tema de investigación, deben colocar el perfil del encuestado, deben colocar el alcance de cobertura, deben colocar su objetivo, deben colocar su periodo de trabajo de campo, su metodología de investigación, la técnica de investigación acá y los instrumentos de medición, su tipo de muestreo, universo, población, muestra, nivel de confianza y error muestral. Si en caso se aplica el grupo focal aquí, se aplica el grupo focal. Siguiente pregunta. Y por último, aquí tenemos el formato de la presentación del gráfico. Ya no lo hacen en Word, lo hacen aquí en Excel. Aquí les he puesto el formatito. Miren, fíjense que aquí está el formato, ¿no? Listo para imprimir. Entonces lo que tienen que hacer ustedes aquí es cambiar los datos, ¿no? La pregunta, cambiar el valor de la cantidad de las encuestas, poner acá su tabla, poner aquí su gráfico y aquí hacer su interpretación. Solamente de qué preguntas van a ser de la pregunta número 3 y la pregunta número 4. O sea que aquí tiene que haber solamente 2 archivos nada más. Comiencen. Cristian, tengo una pregunta. ¿De dónde vamos a sacar exactamente los datos de la ficha técnica? Porque no sé si en la orden nos da todas esas especificaciones, digamos. O sea, Está en la orden. O sea, si usted lo lee con detalle toda la información que tiene ahí, va a poder determinar usted todos los datos que están ahí. gracias. Muy bien. Lisa, eso de codificación de variables, después de eso hay que hacer la tabla dinámica para poder poner lo que dijo, ¿no? Eso del formato de preguntas, ¿no? Así es. Tienes que hacer tu tabulación, tu tabla dinámica, tienes que convertir tus datos actuales en datos cambiados, ¿no? Todo ese proceso. Ya. Por si acaso, esta actividad práctica va a tener una valoración como control de lectura. Así que en la plataforma, bueno, ahí mismo esa tarea la he habilitado solamente hasta las 1 de la tarde. Así que tienen hasta las 1 para hacer este trabajo. Quien no lo presente se queda sin esa nota de control de lectura. Pero eso es importante que lo hagan. ¿Ya? Y yo estoy aquí para ayudarlos. Sí o sí, para el segundo parcial las personas tienen que tener una computadora, ¿no? Para hacer esto, porque si no, no lo van a poder hacer el segundo parcial. Entonces,
es importante que tengan una computadora a la mano para poder resolver el caso práctico, ¿no? Porque así va a ser su examen de segunda ocasión, así igualito como Así tal cual, listo, va a ser. obviamente no con los mismos datos, ¿no? Tal vez va a ser otra Claro, no. Lo mismo. ¿Cómo lo ves? Lo mismo, dice Pablo. Si se fijan, está todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Les voy a dar un chance de 10 minutos y después yo voy a empezar a resolverlo. Pero obviamente no lo voy a Es más resolver todo. o menos como hicimos en la anterior clase, ¿no? Igualito, Pablo, igualito. Más que más o menos es igualito. No solamente que aquí, como tú puedes apreciar, está toda la información completa, está ya, es una plantilla prácticamente que he creado con todo lo que hemos avanzado hasta la fecha, ¿no? Y puedes trabajar esta plantilla en Excel en base a una investigación de mercado completa, ¿no? Ya esto te puede servir para un futuro si quieres hacer un análisis así sencillo, y ahí tienes esa plantilla para que te guíe, ¿no? Todos están haciendo. Alguien que no esté haciendo, por favor, me avisa, me escribe. Entonces solamente trabajamos las pestañas del cuestionario, muestra infinita y No formato sé, de preguntas. no sé, usted tiene que verlo ahí, usted tiene que decidir qué hacer ahí, ¿no? O sea, la verdad, todas las pestañas son para trabajarlas, ¿no? Pero obviamente usted tiene que empezar a ver qué tipo de información va a utilizar de todo lo que yo le he puesto ahí. Ok. Bueno, ¿por dónde han empezado entonces? ¿Quién me dice algo? A ver, ¿qué había que hacer primero? La codificación de variable. ¿Cómo? La codificación de variable. El cambio de variable, ya. Comenzó por la tabulación. Si se fijan en la tabulación, faltan los nombres de las variables de cada pregunta, ¿no? Solamente está aquí en sexo. Cuidado que en el examen se olviden estos de pierden punto aquí, ¿no? La pregunta 2, ¿cuál sería el nombre de la variable? Frecuencia de uso, tal vez. Solo frecuencia, ¿no? Sí. La pregunta 3, ¿qué sería la variable? Preferencia. 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 La pregunta 4, ¿qué sería? Motivo. Decisión de compra. Decisión de compra. La última. Respuesta o, no sé, resultado, algo así. Grado de satisfacción. Grado, satisfacción. Satisfacción directamente, ¿no? Una vez que ya he hecho eso, recién hago el cambio de variable, ¿no? Y para eso hemos dicho, creamos aquí una copia. Ponemos crear copia y le damos a aceptar y
Lo vamos a traer aquí al lado de la tabulación para que sea más fácil y aquí le vamos a poner datos cambiados. Ahora dentro de esta tabulación, aquí borramos todo lo que estaba tabulado. Y acá agarramos y empezamos a cambiar los datos, ¿no? Con la opción buscar. Agregamos las celdas, ponemos paréntesis y cerramos. Usamos clic acá. Y lo hace de nuevo por pasos eso. Estoy haciéndolo paso a paso, mire. Le voy a hacer la pregunta 2. Pongo igual, pongo buscar, pongo paréntesis, me voy al valor buscado que está en la tabulación, tengo que irme a la pregunta número 2, fila 1, porque ahí es donde estoy trabajando. Pongo punto y coma, luego me voy al cuestionario, y el cuestionario de acá, y me voy a la pregunta 2 y selecciono su codificación. Dicen todos son hombres, ¿no? Mujeres. Si es para mujeres. Me sale masculino. No, son mujeres todas. Congelamos aquí, F4, punto y coma. Qué raro. Y acá ponemos F4 también. Seleccionamos ahora la respuesta, ponemos F4, y cerramos y Enter. Mire, a mí me ha salido todo femenino. ¿Por qué le va a salir masculino? No sé por qué. No, para nada. Si en la tabulación, fíjese, en la tabulación nomás todos son 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, toditos. Ajá, por eso. Por eso. Hazlo de nuevo, Lisa. Y acá fíjense que el 2 es femenino, no es masculino, no debería salirle masculino. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es que seleccione solo masculino. ¿Qué dice Gustavo? ¿Quiere que lo haga de nuevo desde el principio? Sí, no vi. Ya, voy a empezar desde la pregunta 1 nuevamente. Voy a borrar todo de nuevo. Entonces, para la pregunta 1 debo ubicarme en la encuesta número 1. Ahí mismo tengo que ubicarme. Por lo tanto, aquí le pongo igual, pongo buscar, abro paréntesis, y me pide el valor buscado. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar el valor de la tabulación, la misma encuesta, la número 1 y pregunta 1. Entonces sería esta de aquí. Luego pongo punto y coma y me tengo que ir ahora el valor, el vector de comparación, dice la fórmula. Entonces ese vector de comparación debo irme al cuestionario. Y en el cuestionario, ¿qué es lo que tengo que comparar? La respuesta de código, ¿no? Entonces selecciono su codificación. Aprieto función F4. ¿Es vector de comparación que se pone? Claro, el vector de comparación es el código de la respuesta de la pregunta. Entonces ahí estoy seleccionando 1 y 2. Y una vez que selecciono ahí 1 y 2, aprieto función F4 si estoy trabajando en una laptop o si es una PC de escritorio, directamente F4 para congelar esas dos celdas. Ponemos punto y coma y luego seleccionamos nuevamente. Ahora me pide el vector resultado, es decir, ¿qué es lo que quiero que me reemplace? Entonces, lo que quiero que me reemplace es la respuesta, que son estos dos. Selecciono las dos respuestas y también de la misma manera debo congelarlo. Entonces aquí aprieto función F4 si es una laptop, F4 si es un PC de escritorio. Agarramos, cerramos la paréntesis y le damos directamente Enter. Y listo. Aquí ya puedo yo darle dos clics aquí en la crucecita y automáticamente se me va a bajar hasta la última encuesta. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 de la misma manera ponemos igual,
buscar, siempre tengo que estar en la primera encuesta. Abro paréntesis, me pide el valor buscado, tengo que ir a la tabulación y buscar la pregunta, la encuesta número 1, pregunta número 2, que sería esta de aquí. Pongo punto y coma, luego me pide el vector de comparación. El vector de comparación es el cuestionario, entonces me voy a cuestionario y me voy a su codificación. Acá tenemos 5 códigos que serían del 1 al 5. Seleccionamos los 5, ponemos función F4 y luego apretamos punto y coma y me pide el valor o vector resultado. Seleccionamos la respuesta de esos 5 códigos que son esta de acá y congelamos también F4 o función F4 para congelar. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ya tenemos la primera respuesta y ahora acá lo que hacemos es darle 2 clics para que se vaya hasta abajo. Ahí está. Listo. Ahora hacemos la tercera pregunta, la cuarta y la quinta. ¿No, Carolina? ¿Ya terminaste esto, Carolina? Sí, Lisa, en esa parte ya la terminé. Ya, muy bien. Lisa, Codificación. una consulta. Dime, Lisa, no me está pegando bien, no sé por qué. ¿qué no le pega bien? Tengo que hacerlo uno por uno porque me salen todos los resultados iguales. Ya, compártame su pantalla, le voy a ayudar ahí. A ver. Ya. Tengo. Ay. Ya, ¿lo ven? Aún no, ahorita. Ah, ya, ahora sí. Aquí miren, ya lo congelé y todo. No, Lo es que hice de la misma no tiene que congelar la primera celda. Su error está ahí. El C3 pero no lo tiene que congelar. Eso no tiene que estar congelado. ¿este tampoco? Está bien, eso está congelado. Pero ahí hay un problema, ahí hay un 2 de más. Ese 2 es el problema. Vamos a hacerlo de nuevo conmigo. ¿Este? Borre todo eso, sí. Borre todo eso, no. Vamos a hacerlo conmigo de nuevo. Ponga igual, buscar, paréntesis, vaya a la tabulación, seleccione la encuesta 1, la pregunta 2, punto y coma, cuestionario. Ahora seleccione los códigos, congele. Ahí, un ratito, no se desespere. Vuelva, Ya. borre todo eso. Borre hasta el cuestionario. Ahí donde usted seleccionó. Vamos a borrar todo eso. Un poquito más. Borre todo eso. Hasta A8. Que tiene que hacerlo despacio, porque si lo hace rápido no me va a entender. Entonces Ya. ahí ya usted hizo el vector comparación. Ahora usted seleccione el 1 hasta el 5. Ahora ahí congele, F4. No ha congelado. Antes de poner punto y coma, F4, ahí está. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué pasó? Mi internet está un poquito más. ¿Me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Ahora punto y coma le decía. Ya. Seleccione la respuesta. Ahora congele, F4. Función F4, no sé si está haciendo una portátil. Cierre paréntesis y entra. Ah, ahora sí. Estaba congelando usted la celda 3 y esa no se congela. Entonces, la parte de la tabulación no lo congelo. No Todo se- lo estaba congelando. Ya le hice, muchas gracias. Ok. A ver. Lisa, yo tengo una pregunta. Deje de compartir un ratito, Fernanda, por favor. Sí, sí, Compártame su pantalla si quiere que le ayude Carolina. Bueno. Ahorita. Espérenme un ratito que no Fernanda... sé cómo. Ahí en el comando, es cuestión de hurgarlo. Ahora sí, Carolina, comparte. Ya.
Mi pregunta es si ahí en la pregunta 2 y en la pregunta 5 sería Likert como escala de medición. Ah, ya, buena pregunta. ¿Ahí dónde están sus apuntes? A ver, ¿qué piensa? ¿Será que es la Ah, escala Likert? Es un instrumento compuesto básicamente por afirmaciones y opciones de compromiso o identificación con ellas. Es conveniente considerar tanto afirmaciones en dirección positiva como en dirección negativa. Correcto, entonces la segunda no es, ¿no? No es escala Likert. Ah, ya no. Pero es cuantitativa, ¿no? La segunda cuantitativa. Ah, claro, no, porque no mide cantidad. Sí, está bien, es verdad, es cualitativa. Es cualitativa. ¿No es politónica, dice? La segunda, por lo que tiene varias. Primero estamos calificando la variable, ¿no? No se olviden, esto es calificación de variable, no estamos diciendo todavía qué tipo de pregunta es. Y aquí es algo que ustedes tienen que aprender a separar, ¿no? La pregunta con la codificación de la variable. La primera parte es lo que estamos haciendo es simplemente ahorita identificando primero el nombre de la variable de la pregunta y segundo, qué tipo de variable es, si es cualitativa o cuantitativa. Y esa variable dice que se clasifica según si es cualitativa, nominal o ordinal, si es cuantitativa, discreta o continua. Entonces esas son las respuestas. Ah, y entonces no es Likert. Ya. En todo caso, ordinal. En la última, por eso, espera un ratito, vamos primero arriba. Ahora, en esa que usted estaba preguntando, en la número 2, ¿su escala cuál sería? Tiempo. Escala. Sería... Nominal. sería una escala nominal. Nominal, ponga ahí nominal. Ahora, Ya. ¿qué tipo de pregunta es? Dice, ¿es una pregunta abierta, una pregunta cerrada, una pregunta mixta? Cerrado. Cerrada, correcto. ¿Qué clasificación de la pregunta es? Ahí ya viene lo que preguntaba Alejandra, que decía, Elección ¿cuál es? única politómica. Elección Politómico, única, ajá. politómica. Múltiple politómico. ¿Ahora sí entendiste, Alejandra? Sí, dicen gracias. Ok, entonces ahí sería elección única politómica. Ahora, vámonos a la última que me hiciste la pregunta sobre te dice cómo se siente en relación a la comparación de compra. Dice, tú me preguntaste si era Likert, y para que sea Likert, ¿qué tendríamos que haber puesto aquí? Tendríamos que haber puesto adicionalmente a la respuesta su escala de medición, ¿no es cierto? Y en su escala de medición hubiera sido ahí nada satisfecho, poco satisfecho. Entonces, o sea, en realidad la pregunta ahí debía haber sido otros factores de respuesta y debimos haber colocado esos 4 comportamientos, ¿no? De compra en este caso. Entonces no es una pregunta Likert, sigue siendo una pregunta, en este caso, nominal. Ya. Y aquí sería ordinal. No ves, porque no dice que los ordene en en orden de preferencia, sino que simplemente diga cuál es su preferido, ¿no? Según el listado de detergente indica el detergente de su mayor preferencia, dice, solamente va a marcar una sola opción. Entonces sería nominal también. Sigue siendo nominal. Ya. Gracias. Todas son nominales. Va a ser ordinal cuando yo le diga ahí al ejercicio, califique adicionalmente ahí de 1 a 5, cuáles son los o de 1 a 3, cuáles son los detergentes de mayor preferencia. Ahí ya sería ordinal. Me hicieron una pregunta, ¿en variable colocamos si es pregunta abierta o cerrada o cómo era? En variable, no. En variable se coloca el nombre de tu variable, de la pregunta. A ver, Carolina, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo pusimos? Por ejemplo, aquí habla de la primera pregunta, o sea, en la primera pregunta, la redundancia del sexo. Después, en la segunda, ¿cuál es la frecuencia de uso? En la tercera. Es lo mismo que colocamos en la tabulación de datos cambiados, ¿no? Ya. Gracias. Muy bien. Siga nomás, estamos viendo bonito su trabajo. Está bien.
Tengo 4 minutos para esta sesión. En la siguiente sesión vamos a continuar inmediatamente para poder... Ayúdeme estos últimos 4 minutos. Ya, muy bien. Vamos a pedirle a Carolina que les comparta entonces y usted comparte su pantalla. Ya, mira, a mí no me permite. Hago el toque que me dice. Ya. Pongo ahí buscar, ya. A la tabulación tiene que irse a seleccionar ahí mismo. E3, punto y coma, cuestionario, 1, 2. Congele. No me permite congelar. Sí, entonces selecciónelo los dos y congélelo ahí ya, seleccionando los dos y congele. ¿De esa forma? Sí, si es que no le da para los dos, va a tener que seleccionar. Dice, en esa parte a mí no me sale esta parte de acá. Eso vacío, digamos. O tengo que hacerlo yo. ¿Tienes para compartirme tu pantalla? Ahorita te pido que me compartas y te ayudo. ¿Cómo lo congelo? Con función F4. Estás en una computadora de escritorio, ¿no? Sí, pero es Apple. Es Apple. Igual es lo mismo. Deberías congelarlo con F4 directamente. Sí, mire, si presiono Oye, F4... Pablo, se congela con comando y el 4. Comando 4, dice, ahí está. Sos una genia, dice, ahí está. Punto y coma. Punto y coma. A cuestionario. Esto. ¿No? Y congela él. Y ya lo jalo, ¿no? Lo jala o le da 2 clics en la esquinita. Para que no esté haciendo eso, 2 clics en la crucecita ahí, miren, en la esquinita ahí. Dele 2 clics. Soy caduco. Qué cosa, ¿no? Ya. Ya, súper. Gracias. ¿Listo? A ver, Gustavo, compartimos pantalla. Tengo 2 minutos más. A ver, veamos. Veamos cuál es tu problema. A ver. Estabas en tu tabulación, me decías, ¿no? Pregúntemela, porque la tengo ahí. ¿Y tus datos cambiados? ¿Dónde están? Sí, Tenías que crear una copia de eso, ¿no? De todo ese archivo tienes que crear una copia. ¿Creaste la copia, Gustavo? Habilita tu micrófono, no te escucho. Gustavo, habilita tu micrófono, hijo. Dice una pregunta. Me está queriendo loco copiar, le dicen así todo. No me escucha, Gustavo, por lo visto, ¿no? Tengo menos de 1 minuto ya para terminar esta sesión. Gustavo, ¿me escuchas? Pero habilita tu micrófono, necesito yo escucharte, si hace rato me hablaste. Ah, ya está diciendo pillar el aparato este. Ah, ahora sí. Mire, cuando se va, 30 segundos tenemos para explicarle. Ya le dice, lo copio esto, entonces y borro esos datos, ¿no? No me lo vas a hacer así. Ahorita te voy a explicar de nuevo. Bueno, descomparte nomás pantalla, vamos a volver a iniciar otra sesión y ahorita ahí te enseño, ¿ya? Ya le dicen. Nos vemos enseguida. Ya.